Bueno, aquí tenemos y lo recibimos con mucho agrado, a dos distinguidos abogados. Ellos vienen a presentarnos una situación vinculada a aquella tragedia que conmocionó a la República Dominicana, ocurrida en San Cristóbal, cuando se produjo una explosión en un lugar habitado por muchas familias. Se trata aquí de Rafael Nina y Roberto Fasas. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias, buenos días Alberto, buenos días Millicent, buenos días a toda la teleaudiencia de Uno Más Uno y a la comunidad internacional que yo sé que les sigue a través de la plataforma digital. Recréennos un poco qué es lo que ha pasado y qué pasó después. ¿Y en qué etapa está el caso y todo eso? Sobre la etapa es bueno que comencemos para que el doctor Rafael Nina, sobre la etapa que estamos, y le podamos explicar rápidamente también todo lo que sucedió en el evento. Me gustaría que Rafael entrara sobre la etapa principal que estamos en este momento. Bien, realmente todo el mundo sabe lo que pasó allí. Recréenlo porque siempre hay alguien que se Bien, conecta. pues aquí la historia comienza de una manera muy triste, de las motivaciones van a ser muy tristes, de por qué estamos aquí. Nuestra oficina de abogados se encuentra a unos 250 metros del epicentro de la tragedia. Wow. Ese día a las 3 de la tarde, 3:10 de la tarde, 3:05, de hecho uno de mis empleados acababa de llegar de la agroveterinaria que voló completamente allí. Que estaba allí. Tenía 15 minutos que acaba de llegar del lugar. O sea, literalmente estamos ubicados a 3 esquinas y media del lugar. En principio pensábamos cuando eso estalló que se trataba de un transformador o algo parecido, ¿no? Y cuando salgo afuera con dos de mis empleados y un cliente que estábamos en una reunión en ese preciso momento, entonces miramos la Constitución y solo alcanzamos a ver esta humarada propia de cuando explota una bomba en Medio Oriente, arriba de un edificio, y todo este grupo de gente subiendo por la avenida principal, que es la Constitución, donde está ubicada nuestra oficina, camino al hospital o simplemente tratando de huir de ese El infierno. accidente ocurrió no en la Constitución, sino En un lugar que se llamaba el Mercadito Viejo para la construcción de un parqueo, que se sigue construyendo el parqueo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, fue una explosión incendio. ¿Qué originó esa explosión incendio? Según las autoridades, el Ministerio Público en ese entonces, y fue lo que nos llenó en principio de indignación y lo que nos puso a mí y a ti con la mira y de decir aquí hay algo raro, porque resulta que a la semana de acontecer el hecho ya la fiscalía tenía una cabeza de turco, tenía un chivo expiatorio en la persona de la empresa Vidal Plus y de sus socios, una empresa que realmente ni siquiera se encontraba laborando en ese lugar. pero tenía almacenado Nada. nada, no De tenía eso nada. vamos a hablarle de eso. Sí. Toman a esa empresa como cabeza de turco, el Ministerio Público, ya tenemos responsable, limpian la escena de los hechos, le vamos a explicar cómo lo hicieron. Y yo le dije, mira Roberto, aquí, sea lo que sea que haya pasado, estas personas no son responsables. Vamos, yo aquí tengo una idea, yo entiendo que aquí es el Estado. Para terminar de recrear los hechos, la fecha específica en que Eso ocurrió, fue cuántas personas murieron eso y cuántas fueron, resultaron heridas que sobrevivieron. Mire, 52 personas, incluyendo los desaparecidos, que por un proyecto de ley, iniciativa de nuestra oficina, ya hoy pudieron finalmente todos sacar sus actas de defunción. Eso fue una odisea. Heridos, más de 70 heridos, daños materiales incuantificables y daños psicológicos incuantificables. Y por ahí ya te voy diciendo por dónde va la cosa. El hecho fue 14 de agosto del 14 de 2023. agosto del 2023. Nosotros aglomeramos, y por eso podemos hablar con toda la legitimidad del mundo, aglomeramos entre el 90 y el 95% de todas las familias demandantes en esos casos. Alrededor de 125 demandantes. ¿A quién demanda? Al Estado Dominicano, a la empresa Consorcio Rilco, al Ministerio de Obras Públicas y a su incumbente de aquel entonces, el ingeniero de Línea Ascensión,
al Ayuntamiento de San Cristóbal y a su incumbente de aquel entonces, el licenciado José Bienvenido Montaz. ¿Y por qué tantas instituciones? Bien, muy buena pregunta. Y nos estamos yendo a la génesis de esto. Resulta que, independientemente de lo que haya estallado y de lo que haya causado la tragedia, esas premisas son propiedad de quién? Del Estado Dominicano en la persona del Ayuntamiento Municipal. El Ayuntamiento Municipal hace un contrato de concesión en el 2021 a favor del Ministerio de Obras Públicas. Y el Ministerio de Obras Públicas, a su vez, hace una concesión para la construcción de un parqueo en el centro de la ciudad, en ese lugar, a la empresa Consorcio Rilco, que recibe los fondos públicos. Entonces, nada más hay que perseguir la documentación, la titularidad, y después de eso le vamos a decir los hechos, que era lo que había allí cuando detonó todo, quiénes estaban allí cuando detonó todo, para entonces determinar lo que en derecho sería quién tiene la guarda, control, manejo, cuidado del lugar. Obviamente, por lo que le he manifestado, quien tenía la guarda, control, manejo y cuidado de ese lugar eran las personas que demandamos. Nosotros dividimos el expediente en 4 grupos. Hubo un primer grupo de demandantes. Ojo, esto no tiene nada que ver con lo que el Ministerio Público haga con Vidal Plus. Esto es una demanda contra el Estado, porque independientemente de lo que pase con Vidal Plus, que entendemos que un expediente vacío, el Estado tiene que pagar, porque ellos son los responsables de lo que había ahí. Bien. Dividimos los 125 demandantes en 4 grupos. Esos 4 grupos, el primer grupo, de manera simbólica, lo depositamos ante el Tribunal Superior Administrativo, que es el competente para conocer este tipo de demandas. Ellos apoderan la 5ª sala de ese tribunal con la desagradable noticia en una primera entrada, por decirlo así, en el algo beisbolístico, en una primera entrada o en un primer juego. Los jueces aquí, en una mala motivación de la sentencia, rechazan la demanda argumentando de que el certificado de los bomberos de San Cristóbal no implicaba, no inmiscuía a ninguna de las personas que nosotros demandamos. Es un razonamiento infantil de parte de cualquier magistrado, porque esa no era nuestra verdad. Nosotros lo que le estábamos diciendo a esos jueces de la 5ª sala era, miren, tienen que focalizarse en quiénes eran los responsables del lugar. Lo que haya detonado, eso es lo que ustedes tienen que perseguir como Estado. Ahora, el Estado es responsable frente al daño que causó, artículo 148 de la Constitución y demás leyes administrativas. Bien, ¿qué pasa con ese primer grupo? Yo le digo, mira Roberto, no nos desanimemos, vamos arriba. Hacemos un recurso de casación y es el motivo por el que nos encontramos hoy aquí, porque el 24 de noviembre de este año 2025 se dio una sentencia ejemplarizante de la Suprema Corte de Justicia donde enmienda el error cometido en primer grado por la 5ª sala y traza las directrices del caso. Por ejemplo, lo primero que hace es decir, mira, yo voy a casar esta sentencia, vamos a anularla. ¿Por qué? Porque ustedes no tomaron en cuenta cuál era la esencia de este caso. ¿Cuál era la esencia? Saber quién tenía el cuidado de eso ahí al momento de acontecer, número 1. Número 2, ustedes no evaluaron que habían pruebas claras y suficientes que demostraban que la empresa Vidal Plus ni siquiera se encontraba en el lugar de los hechos al momento de acontecer la explosión. Y número 3. ¿Ustedes representan a esa empresa? No, para nada. Y número 3, pero esa es la misma Suprema que lo está diciendo, no somos nosotros. Sí, yo lo entiendo. Sí, pero llama la atención, Rafael, perdón que te interrumpa, porque la información que se dio desde un principio es que el químico que había detonado la explosión estaba en las instalaciones de Vidal Plus. Y por eso fue que el Ministerio Público procedió contra Vidal Plus y ahí fue que entonces se decidió llegar a la justicia. Entonces a mí me sorprende. No, es que esto es nuevo para ustedes. Sí, a mí me sorprende esta información. Le termino en qué etapa legal estamos y el doctor con mucho gusto le va a explicar todas esas inquietudes. Bueno, pues simplemente la Suprema enmienda la plana de los jueces de primer grado, le dice, miren, para los próximos casos, o sea, están los 4 grupos ya en el Tribunal Superior Administrativo, para los próximos casos deben tomar en cuenta quién tenía la guarda, control, manejo y cuidado de esos lugares. Y no eran más que las personas que nosotros demandamos. Para nosotros una sentencia muy feliz,
por decirlo de una manera muy sencilla, muy atinada. Y entonces la Suprema le envía a un tribunal. Envió a la primera sala, apoderó ahora. Ahora, están y ese es un pendientes- proceso que ha comenzado ahora. Sí, pero ahora están pendientes de fallo los 4 grupos. Tú me dirás, pero entonces... Los estamos otros dando 3 con- grupos, Exacto. ¿qué pasa? Están diseminados en las diferentes salas del Tribunal Superior Administrativo, pero aquí ya hay una diferencia. Ya la Suprema le está diciendo cómo tienen que fallar a los jueces. Y eso es lo que nos llena, por lo menos le da un faro de luz. Bueno, a la víctima de esos este 4 proceso. grupos, ustedes los representan. Correcto, Así es. nuestro A los proceso. 4 grupos. Sí. ¿Y por qué lo dividieron en 4 grupos? Eran muchos y era mucho trabajo. Y es mucho trabajo. Entonces, evidentemente, solamente con los desaparecidos había que sacar las actas. Y eso fue un producto de una ley que creamos en la oficina, la introdujo una diputada y por eso tenemos las actas. Si no, había que parar 5 años para tener las actas. Y tener las actas significa también que ellos puedan accesar a los bienes de los... Pueden reclamar. Y la decisión de diseminar estos casos en diferentes instancias, o sea, también como que me llama la atención. O no es un solo tribunal, lo que pasa es que está dividido Sí, en sí. salas y ellos la sortean. La sortean. Pero el otro tema, Ok. el Ministerio Público Bien. ha estado al frente Pueden de disfrutar un su encauzamiento y trabajaron mucho investigando, tratando de determinar cuáles son las causas reales de la explosión. Usted halla. Digo, eso es lo que conocemos. Sí, la No, versión no, no. oficial. Esa es la versión oficial. Le explico. Entonces, ustedes están trabajando paralelamente al Ministerio Público. Lo que pasa es que y eso es una pregunta que nos suele hacer mucho la gente, y por eso son buenos estos espacios, porque así se va educando no solamente de manera jurídica, sino al ciudadano de que puede exigir derechos al margen de lo que el Estado haga. Esa persecución del Estado es una atribución que tiene el Estado por la vía penal de hacerla. Lo que nosotros estamos persiguiendo por la vía Civil. patrimonial, no, patrimonial administrativa, es como una especie de demanda de reparación de daño y perjuicio contra el Estado, que se llama demanda patrimonial, porque se lleva ante el Tribunal Superior Administrativo y no hay conflicto de competencia. Por eso yo le decía, independientemente de lo que hagan con Vidal Plus, nosotros tenemos un proceso aparte con esto. Pero tengo que explicar. A ver, adelante. No es Rafael. como la percepción que ustedes tienen. Rápidamente te explico que ellos tenían posesión, control, dominio de ese local, estamos hablando de las autoridades, de hacía más de un año. De hecho, a esa empresa ya le habían entregado 41 millones de pesos, que dice el recibo que es ubicación. La empresa tiene que especificar. La empresa Rilco y Asociado, el consorcio Rilco y Asociado. Pasa el evento, ya todo el mundo estaba desalojado del local, todo el mundo, o sea, no había nada, absolutamente nada. Pero la víctima estaban ahí. No, porque las víctimas eran transeúntes y personas que estaban en una Y la veterinaria, te digo, hay una empresa que quedaba al frente, una empresa de venta de plástico, que ahí murieron aproximadamente 15 personas quemadas, porque cogió fuego. Entonces, de la veterinaria murió solamente una persona. Salieron heridos, claro, y con daños físicos y mentales, pero solamente murió una sola persona. Ahora, transeúntes que iban por ahí, murieron varias. Estamos hablando de más de 50 fallecidos. Entonces, entre ellas 3 osamentas que ni siquiera han podido ser identificadas. Ahora, ¿qué pasa? Pasó el evento y al otro día, a partir del otro día, comenzaron a mover todos los escombros, todos los elementos de prueba. Se lo llevaron, lo trasladaron. Y eso está bien documentado. Los camiones, el número de placa. El Ministerio de Obras Públicas reportó al principio 400 toneladas que había movilizado el día 18. ¿de qué? De materiales de la escena. Destruyeron la escena. Ah, no, pero por supuesto. No, eso no en ningún por supuesto, porque la escena se tiene que mantener, se tiene que proteger para hacer las debidas investigaciones. Por eso que estoy diciendo que no hicieron ninguna investigación. El día 19 habían trasladado 1.200 toneladas y lo habían botado en el vertedero. Ahí desaparecieron 12 personas. Entonces, el Ministerio Público no acordonó el lugar de los hechos. No hizo ningún levantamiento. De hecho, tenemos las certificaciones claras de que la policía establece que encontró pedazos del cuerpo humano acompañado del Ministerio Público y no levantó ni un acta el Ministerio Público. Ahora bien, ¿dónde se apuntalan ellos?
en el informe de los bomberos. Usted me preguntará, ¿los bomberos de San Cristóbal tendrán la capacidad técnica para hacer ese informe? Nosotros, producto de la sentencia que tuvimos en contra, tuvimos que contratar técnicos para que hagan un análisis de ese informe de los bomberos. Y las falencias son indescriptibles, las faltas. Para comenzar, que puso 3 sitios, 3 lugares diferentes. Pero establece 2 motivos, 2 supuestos motivos. Uno, los gases acumulados por los plásticos almacenados. Ese es el principal motivo. El otro, un supuesto peróxido que en marzo supuestamente se había encontrado en un evento. Pero cuando usted ve el informe de marzo, resulta ser que la foto, el informe entre comillas, las fotos demuestran que no había nada ahí. Ya esa oficina estaba quitada, ya no había nada. Pero todo el que conoce ese local también sabe que eso tenía verja. Y tenemos la foto. Ya. No hay forma de acumular gases. Ustedes representan a todos Lo los que pasa afectados. es, ¿O hay, la mayoría, el 98%, lo que pasa es que y el 2% que nos representa? otros abogados. Otros abogados. Sí, otros abogados. Tienen el 98%. Sí, están yendo por la misma vía administrativa. Lo que pasa es que nosotros, independientemente de esa labor, somos sancristobalenses y de una u otra forma estamos vinculados a esa persona. Nosotros le solicitamos al cuerpo de bomberos que nos dé una certificación de ese informe y además que nos dé una certificación de todas las investigaciones que hicieron. ¿Y ahora qué va? Bueno, ¿Cuál es el próximo paso? hay 3 partes este proceso. Si usted quiere saber el proceso general, la de nosotros, la demanda por el Tribunal Superior Administrativo, que ya el doctor Nina le dijo más o menos por cuál es el camino. Hay un expediente penal contra la empresa Vidal Plus, donde todas las personas, excepto 2 o 3, todas las supuestas víctimas, han desistido. No tienen ningún tipo de interés porque entienden y saben perfectamente que ahí no fue que pasó, ni esa es la verdad. Y hay otro proceso que lo inició la Comisión Nacional de Derechos Humanos y lo depositó en la Procuraduría General de la República con una denuncia formal, donde está pidiendo no solamente que se investigue qué ocurrió allí, sino también que se investigue el informe de los bomberos, la falsedad de ese informe de los bomberos, que está bien documentado, y también que se investigue por qué, quién ordenó botar al vertedero municipal los escombros y con ellos 12 osamentas del cuerpo humano. Ok, está todo eso en la fase en que se encuentra el proceso ahora. Porque son muchos procesos Sí, al mismo paralelos, tiempo. ¿verdad? Bueno, el Tribunal Superior Administrativo, uno. el primer grupo va a apoderarse ahora la primera sala del tribunal y esperamos fallo. Los otros grupos están pendientes Ustedes de están pidiendo asignación de fallo. indemnización, ¿verdad? Sí, pero también, vuelvo y repito, como san cristobalense, estamos esperando que la Procuraduría General de la República actúe con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también que se sepa la verdad en un tribunal penal. Es importante. Pero la esencia de la víctima es indemnización, ¿o no? Por el caso Tiene entonces- administrativo, claro que sí, claro Es que sí, indemnización, porque lo que- estamos yo le voy a buscando. decir algo. Y el Ministerio Público lo que pide es sanciones nada más. Sanciones contra Vidal Plus. Pero Sanciones penales, porque Penales. hubo muertes ahí. Claro, hubo muertes. Hubo muchas muertes. sí, sí, Bueno. está pidiendo por homicidio involuntario. Se nos ha realmente. terminado el tiempo, lamentablemente. En 30 segundos, díganos la esencia de las reclamos de ustedes. Bien, si por lo menos las autoridades ya le han ocultado al mundo y al país lo que realmente aconteció, porque eso fue lo que pasó, hay un ocultamiento de la verdad, que por lo menos entonces el Estado Dominicano resalza de alguna manera el dolor de todas las víctimas que nosotros representamos. Esa es la esencia de todo esto. ¿Cómo no? Y evidentemente el presidente ordenó inclusive que haga investigación el organismo de inteligencia como el J2, que no se hicieron, y nosotros queremos también que se sepa la verdad de lo que pasó. Pero tal vez hicieron y ustedes no lo saben. no se hicieron. Nosotros No se sabemos hicieron. todo, no se hicieron. Bueno, pues ya ahí está expuesta la situación sobre esta tragedia tan lamentable Ay, sí. que enlutó no solamente a San Cristóbal, No, tiene sino a que todo el decir, no. territorio nacional. Gracias por venir. El Gracias espacio a siempre está usted, abierto Alberto. para Quedamos a la canalizar orden. este Gracias. tipo Gracias. de reclamos. Y a ustedes, damas y caballeros, les vamos a pedir permiso porque vamos a regresar con el doctor Antonio Siriaco. Hoy es muy importante tener al doctor Siriaco aquí, por lo que estamos hablando de el tema económico, centrado en el tema financiero, Así ¿verdad? es. Y la situación de la banca dominicana. Así que, ¿ya el doctor está por ahí?